Todo el mundo sabe que el sol está ardiendo. Lo has sabido desde la infancia. Una enorme bola de fuego allá arriba, imposiblemente caliente, imposiblemente brillante, arde. Eso es lo que hace. Eso no es lo que está ocurriendo, ni de cerca. El sol nunca ha ardido, ni una sola vez, ni por un solo segundo en sus 5.000 millones de años de vida. Y en el momento en que entiendes lo que realmente está ocurriendo a 93 millones de millas sobre tu cabeza en este mismo instante, mientras ves esto, nunca volverás a mirar el cielo de la misma manera. Y si lo que te mantiene vivo no es fuego en absoluto, y si es algo tan extraño, tan ajeno a la experiencia cotidiana, que todo nuestro lenguaje falla al intentar describirlo, quédate conmigo. Durante todo el tiempo que los humanos han mirado hacia arriba, el sol ha sido una pregunta. Los antiguos egipcios lo llamaban Ra. Construyeron templos alineados con su salida. Orientaron toda su civilización, su calendario, su teología, su arquitectura alrededor de una sola pregunta ardiente. ¿Qué es eso y por qué no se apaga? Los griegos ofrecieron respuestas. Anaxágoras, en el siglo V antes de nuestra era, hizo una sugerencia notable. El sol no era un dios, era una piedra al rojo vivo, dijo, más grande que el Peloponeso. Se rieron de él, fue exiliado, pero estaba haciendo exactamente la pregunta correcta. Durante milenios, las mejores mentes de nuestra especie lucharon con esto. Aristóteles pensaba que el sol estaba hecho de un quinto elemento, el éter, fundamentalmente distinto de todo lo que se encuentra en la Tierra. Tycho Brahe construyó elaborados modelos matemáticos alrededor de él. Los eruditos medievales debatieron su naturaleza divina, y aún así la pregunta permanecía obstinadamente, bellamente sin respuesta. ¿Cómo sigue funcionando? Para el siglo XIX, la ciencia había avanzado lo suficiente como para hacer el problema más preciso y, por lo tanto, más inquietante. Los físicos podían calcular cuánta energía irradia el Sol cada segundo. El número era asombroso. En un solo segundo, el Sol libera más energía que toda la civilización humana ha producido en toda su historia combinada. Cada segundo, sin pausa, sin descanso, durante 5.000 millones de años. Hermann von Helmholtz, una de las grandes mentes del siglo XIX, propuso que el Sol se estaba contrayendo lentamente, la gravedad lo comprimía y ese colapso generaba calor. Era una idea elegante. También era, según sus propios cálculos, completamente insuficiente. Un Sol en contracción solo podría sostener su energía durante unos 20 millones de años, pero los geólogos encontraban rocas más antiguas que eso. La longevidad del Sol era un escándalo, un misterio, una grieta en los cimientos del entendimiento científico. Y en esa grieta, en el siglo XX, cayó algo extraordinario, algo que lo reescribiría todo. Pero primero, hablemos de lo que siempre has creído. Imaginamos el Sol como una hoguera. No es una crítica, es casi imposible no hacerlo. El fuego es nuestra metáfora más antigua. Nuestros ancestros se reunían alrededor de las llamas para calentarse, iluminarse, protegerse. Cuando miraban al sol, reconocían algo familiar. Arde, decían, y la palabra se quedó. Incluso ahora, como adulto, incluso después de clases de ciencia y libros y documentales, en algún rincón de tu mente, el sol sigue siendo una enorme y persistente llama. Algo se está quemando ahí arriba, algo se consume, madera quizá, o gas, o algún combustible celestial que no tenemos en la Tierra. Y aquí está, porque esa intuición parece tan razonable. La combustión es un proceso que libera energía. Cuando enciendes un fósforo, ocurre una reacción química. Los átomos de carbono e hidrógeno de la madera se combinan con el oxígeno del aire. La reacción libera energía en forma de calor y luz. Se parece al sol. Te calienta como el sol. La analogía parece casi perfecta. Pero piensa en lo que requiere la combustión. Requiere combustible. Y el combustible se acaba. Una gran hoguera, incluso una enorme, como las de un festival, consume unos pocos cientos de kilos de madera. Ahora imagina escalar eso. Imagina un fuego lo bastante grande como para producir la energía del sol. Los cálculos no son amables. Si el sol estuviera hecho completamente de carbón, el material combustible más eficiente conocido en el siglo XVIII, y ardiera en oxígeno puro, agotaría su combustible en aproximadamente 10.000 años. 10.000 años. El sol ha estado brillando durante 5.000 millones de años. Eso es
es 500.000 veces más de lo que un sol de carbón podría durar. ¿Ves el problema? Y se vuelve más extraño. La combustión química es fundamentalmente una reorganización de electrones alrededor de núcleos atómicos. Los núcleos permanecen intactos. Lo que ocurre en el Sol ocurre en un nivel más profundo, más fundamental, un nivel para el cual nuestros antepasados no tenían palabras, porque el proceso necesario para describirlo no ocurre en la superficie de este planeta. Para encontrar la respuesta real, tenemos que ir dentro del átomo. Imagina sostener un átomo de hidrógeno en tu mano. No puedes, por supuesto, es demasiado pequeño. El punto al final de esta frase contiene aproximadamente 1.000.000 de átomos de hidrógeno. Pero imagínalo, un protón en el centro, el núcleo, con un electrón en una nube probabilística alrededor. Ahora imagina dos átomos así, uno al lado del otro. En condiciones normales se repelen. Ambos núcleos tienen carga positiva y las cargas iguales se repelen. Esto se llama la barrera de Coulomb, la pared electromagnética que mantiene separados los núcleos atómicos. En la Tierra, a temperaturas normales, esta barrera es prácticamente impenetrable, pero el Sol no es normal. En su núcleo, a unos 150 millones de kilómetros bajo la superficie, la temperatura alcanza los 15 millones de grados Celsius. La presión es 250.000 millones de veces la presión atmosférica de la Tierra. Bajo estas condiciones, los núcleos de hidrógeno se mueven tan rápido, están tan comprimidos, que ocurre algo extraordinario. No inevitable, solo posible. ¿Has notado cómo un túnel a través de una montaña parece imposible hasta que los ingenieros lo construyen? En la mecánica cuántica, las partículas hacen algo similar. Un núcleo de hidrógeno no necesita superar la barrera de Coulomb, puede atravesarla. Esto se llama efecto túnel cuántico, y es uno de los hechos más extraños y comprobados de toda la física. Las partículas pueden atravesar paredes que clásicamente no podrían cruzar. En el núcleo del Sol, esto ocurre constantemente. Cuando dos núcleos de hidrógeno se acercan lo suficiente como para que la fuerza nuclear fuerte, que actúa solo a distancias extremadamente pequeñas, pueda intervenir, se fusionan, se unen, se convierten en un nuevo núcleo. Y aquí ocurre lo extraordinario. 4 núcleos de hidrógeno, a través de una cadena de reacciones, se convierten en un núcleo de helio. Pero aquí está lo sorprendente. Un núcleo de helio es ligeramente más ligero que 4 de hidrógeno. No por mucho, pero aproximadamente el 0,7% de la masa desaparece. Piensa en eso, la masa desaparece. No va a ninguna parte. Se convierte en energía pura, descrita por la ecuación más famosa de la historia, E-mc2. Esa masa perdida se multiplica por la velocidad de la luz al cuadrado, liberando una cantidad casi incomprensible de energía a partir de una cantidad diminuta de materia. El Sol convierte aproximadamente 600 millones de toneladas de hidrógeno en helio cada segundo. Cada segundo. 4 millones de toneladas de esa masa se transforman directamente en energía pura, luz, calor, neutrinos, el calor en tu rostro en una tarde de primavera. Este proceso se llama fusión nuclear y no es combustión. Es algo más antiguo, más fundamental, más extraño. La combustión reorganiza electrones. La fusión transforma el núcleo mismo. La verdadera alquimia que los antiguos soñaban pero nunca pudieron imaginar así. El Sol no es fuego, es una estrella, y son dos cosas muy distintas. Ahora detente, déjalo asentarse. Cada fotón de luz que toca tu piel hoy comenzó su viaje en el núcleo del Sol hace aproximadamente 100.000 años. No es una metáfora, es física. La radiación tarda ese tiempo en escapar, rebotando una y otra vez dentro del plasma solar antes de salir al espacio. Luego viaja 8 minutos hasta ti. La luz que sientes es antigua, es anterior a los humanos modernos, anterior a la agricultura, anterior al lenguaje escrito. Y aún así está aquí, en tu rostro, en tus ojos, en tu café.
Carl Sagan dijo que estamos hechos de polvo de estrellas. Lo decía literalmente. Cada átomo de carbono en tu cuerpo, de oxígeno en tus pulmones, de hierro en tu sangre, fue forjado en estrellas que murieron antes de que el Sol existiera. No eres como las estrellas, eres de ellas. Y el Sol, esta estrella, está haciendo algo aún más íntimo. Te está construyendo. La energía del Sol entra en las plantas, en la fotosíntesis, crea azúcares, que se convierten en alimento, que se convierte en ti. Cada movimiento, cada pensamiento, cada palabra es energía solar transformada. Eres, en cierto sentido, una máquina que convierte luz estelar en conciencia. Y eso cambia la idea de significado. Somos la forma en que el universo se entiende a sí mismo. El sol brilla para que algo como tú pudiera preguntarse por qué brilla. Hay más de 200.000 millones de estrellas en la Vía Láctea y más de 2 billones de galaxias en el universo observable. La escala deja de ser comprensible. La luz viaja durante millones de años hasta llegar a tus ojos. Cuando miras Andrómeda, estás viendo el pasado de una galaxia. Y aún así, aquí estamos, entendiendo esto. El Sol no se apagará pronto porque no está ardiendo. Está fusionando materia y tiene combustible para miles de millones de años más. Es un proceso paciente, casi silencioso. Una estrella no es una explosión, es una respiración lenta de la materia. Y tú estás aquí, por un instante brevísimo, bajo esa luz. Si esto te ha hecho mirar el cielo de otra forma, entonces quizá el universo, durante un momento, ha logrado pensarse a sí mismo un poco más claramente.